Dios les bendiga, tengan muy buenas noches cada uno de ustedes, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más reunidos para poder compartir la palabra del Señor, sin antes poder reconocer la ardua labor de todos los maestros que el día de mañana están celebrando el Día del Maestro, felicitar a todos aquellos, a todos los docentes cristianos, a todos que vienen esforzándose día a día en una tarea muy difícil, a la verdad que bastante difícil, circunstancias para muchos nuevos en poder embarcarnos al sistema de educación en lo que es a través de las redes. Felicitarles a todo el esfuerzo, ¿verdad?, que vienen desarrollando a los profesores, profesoras de los diferentes centros educativos, ya sea estatales, particulares. Dios bendiga a cada uno de ellos, sigan pues así firmes, trabajando en el bienestar de nuestra niñez y la educación de nuestros niños. Dios bendiga a todos, a nuestros hermanos, a nuestra hermana de la iglesia, a la hermana Aide, a todos los maestros de la escuela dominical. Dios bendiga en este desafío tan grande que vienen desarrollando en las diferentes iglesias, aquellos maestros también que vienen esforzándose a través de las redes, haciendo llegar el mensaje, la palabra del Señor que tanto necesitan nuestros niños. Damos gracias a Dios por eso, por lo que Él hace, por todas las cosas que Él hará en el nombre de Jesús. Pues nuestras bendiciones, y qué mejor poder aprender también del gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo, reconocido a través de la palabra del Señor, y gran maestro por excelencia, nuestro Señor. Y quisiéramos en esta noche meditar de este gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Sin antes poder orar un momentito ahí juntamente con ustedes. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por tu presencia y por tu palabra, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Nos rendimos, nos humillamos delante de ti, y que seas tú, Señor, que guías, Señor, nuestras vidas, y que puedas, Señor, hablar, alimentar nuestra vida espiritual. Nos rendimos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo. Gracias, mi Padre, gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Ayúdanos y bendiga a cada uno de mis hermanos que están unidos a través del Meet y también a través del Facebook. Señor, Dios bendiga a cada uno de ellos, a todos nuestros hermanos, Señor amado. Y así también a todos mis hermanos que están al Zoom. Bendícelos, Señor, guíalos, úsalos, llénalos de tu presencia. Y que tú seas, Padre, bendiciéndolos allá a todos mis hermanos en los diferentes lugares que vienen buscando tu dirección en la sabiduría tuya, Padre. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en esta noche vamos a poder desarrollar este tema precioso que quiero compartir con ustedes, la palabra del Señor, Jesús, el gran maestro por excelencia. Eso es lo que queremos hablar en esta noche, dando gracias a Dios por su palabra, por su presencia, que Él nos permite que estemos reunidos a través de este medio. Dios bendiga a cada uno de ustedes y así, hermanos, podamos disfrutar. Jesús, el gran maestro. No hay otro maestro por excelencia que podamos, amados, poder conocer, y que podamos hacer. Bien, hermanos, entonces vamos a desarrollar nuestro tema de esta noche, compartiendo la palabra del Señor, así como dice la palabra en lo que es los evangelios. Jesús, el gran maestro. Jesús es el referente maestro de nuestra vida como cristianos, en lo que queremos desarrollar en esta noche. Aquí podemos aprender. Jesús, entonces, como la imagen de un maestro grande y verdadero. Encontramos aquí a Jesús, le reconocieron como Rabí. Rabí, ese era el nombre con lo que se reconocía a Jesús. En Marcos capítulo 9, versículo 55, dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hablamos de la transfiguración, donde se aparecieron ahí delante de Jesús Moisés y Elías. También de esa manera reconociendo que Jesús es de siempre, el gran maestro de siempre, estuvo presente con Elías, estuvo presente con Moisés, y qué gran maestro en Jesús. Y Marcos 10:51 dice: respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Nos encontramos con el ciego
que necesitaba recobrar la vista, pero reconoce a Jesús como el gran maestro. La palabra maestro en el Nuevo Testamento se reconoce como didascalía, aquel que enseña, que guía, y así en la palabra del Señor. Posiblemente, amados, allí nos encontramos también con el sistema de enseñanza que desarrollaban los judíos, los maestros en ese tiempo, en el ámbito de la pedagogía. Se desarrollaba con mayor frecuencia el sistema de la paidogogía, ¿no? que es una enseñanza paternal. Y por eso que en el desarrollo de la pedagogía encontramos lo que es esa enseñanza de un padre que enseña a hijo, y así también encontramos en Rabí, en el ayo, también el que guía, el que ayuda en la enseñanza, en el aprendizaje. Vemos todo un sistema de enseñanza tan grande. No hay una enseñanza mejor que uno puede recibir de sus padres, y por eso que en lo largo de la historia de la Biblia encontramos ese sistema o bajo el sistema pedagógico reconocido como paidogogía, enseñanza de padres, con el amor paternal, con esa paciencia y bienestar completa y total para la vida de los discípulos, de los creyentes o de los que van aprendiendo en la enseñanza bíblica. Entonces encontramos aquí a Jesús acercándose a un ciego. Este ciego reconoce que él es el maestro por excelencia, y por eso que se le llama Rabí. En Juan capítulo 15, versículo 16, también Jesús dice aquí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La diferencia aquí en la enseñanza de Jesús es que a ese tiempo los maestros de ese tiempo enseñaban, daban sus conferencias en las plazas. Entonces ellos tenían que persuadir, y aquellos que se convertían en su discípulo eran aquellos que lograban ser persuadidos por ellos. Entonces venían a ser sus alumnos porque ellos han persuadido, ellos buscaron, se esforzaron tanto para la persuasión a través de las conferencias, de las enseñanzas públicas. Y así venían a ser sus discípulos de los maestros convencionales de ese entonces. Pero aquí la diferencia es que Jesús no hace eso. Jesús no espera que le sigan a Él porque son persuadidos, sino aquí la diferencia de este maestro es que Jesús llama, escoge. Por eso dice en la Biblia: ustedes no me han elegido como maestro, sino yo os elegí a los discípulos. Jesús los llama a los discípulos para que ellos puedan aprender de Jesús. Esa es la gran diferencia que encontramos aquí en la palabra de Dios, que nos muestra a través de las Escrituras, en Juan 15, 16. Asimismo también Jesús como maestro en Marcos 12, 14, dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no daremos? Entonces, la pregunta aquí es frente a esa situación en la que Jesús se encuentra, a la pregunta de los escribas, los fariseos, ¿no? Entonces es reconocido como rabí, es reconocido como un maestro veraz, un maestro verdadero, que enseña la verdad y que traza sin temor, sin miedo a nadie lo que tiene que enseñar. Esta es una gran enseñanza de un maestro verdadero que no teme en enseñar, en decir las cosas claras que son, en las verdades como son verdades. Entonces, por eso dice: usted es maestro veraz, y por lo tanto no hay nada que podamos dudar de tu enseñanza. Es verdad. Es verdad, por eso Jesús nos enseña con esa certeza. Y el tercer punto que vemos es: su enseñanza es trascendental, o sea, trasciende su enseñanza. En Juan 8:28 les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo yo, así hablo. Y recordemos las palabras de Moisés cuando dijo, ¿quién me envía a mí a sacar a Israel de la tierra de Egipto? Me dirán, ¿quién te mandó? Entonces Dios le dice, el yo soy me ha enviado. Y lo mismo podemos ver acá, hermanos, a Jesús identificándose como el yo soy, y así también como el Mateo 28, 19 y 20, la declaración, el mandato que el Señor le da, aquel yo soy mismo nos manda, ¿no? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y estaré con vosotros todos los días. Qué hermoso este pasaje al Señor que nos abre, amados, nuestra mente en tener el conocimiento grande y la riqueza que contiene la palabra para cada uno de nosotros. Mateo 12, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cuán importante también podemos ver acá, amados, a Jesús enseñando la enseñanza de este maestro trascendental, desde el Padre al Hijo, el Hijo a los discípulos. Es una enseñanza que trasciende más allá, trasciende los límites, trasciende toda barrera, esta enseñanza verdadera, pura, que sale del corazón, de la boca de Dios. Y así podemos ver, amados, la enseñanza de la palabra de Dios a lo largo de la historia bíblica, la enseñanza bíblica. Encontramos mucha riqueza a la luz de la palabra de Dios. Y así encontramos también las enseñanzas en cuanto a las cualidades de Cristo como maestro. Cristo es un maestro del anuncio fundamental del reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje? El anuncio del reino de Dios. En Marcos 1:15 dice el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Aquí vamos a ver 4 puntos importantes. Vamos a desarrollar cuando el Señor dice el reino de Dios se ha acercado. Y es importante a que podamos desarrollar este tema. ¿De qué manera? Primero, entonces, los contenidos del anuncio de Jesús comprenden 4 elementos importantes. Primero, se ha cumplido el plazo o el tiempo se ha cumplido, y que el reino de Dios está cerca. Segundo, ¿no? Está cerca el reino de Dios. Jesús está diciendo, el reino de Dios está cerca a ustedes. Ese reino de Dios está con ustedes, ¿no? Muy cerca y muy cerca. Entonces, porque el tiempo desespera, el reino de Dios ya se había cumplido con él. Y la tercera es cuando dice, convertidos. Convertidos ahora, esa es la invitación de la conversión al reino de Dios. Así que el pueblo tenía que convertirse al reino de Dios. Entonces es la reacción que el creyente o discípulo debe asumir, cambiar de mentalidad, de vida, tras haber escuchado esta enseñanza. O sea que todo cristiano, todo creyente, todo discípulo de Jesús es llamado a asumir en su vida, en su conducta, cambiar la mentalidad, cambiar la forma de vida, o sea, su forma de pensar. O sea, que cuando una persona tiene encuentro con Jesús, cuando una persona escucha las enseñanzas de Jesús, definitivamente hay un cambio total, hay un cambio en su cosmovisión, hay un cambio en su percepción, hay un cambio en su forma de vida. Y por eso que cuando Jesús está diciendo aquí, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, entonces está haciendo convertidos, hay que convertirse. O sea que es el llamado a la conversión al mundo, a la humanidad de Jesús. Jesús está llamando aquí, el gran maestro en su enseñanza, anunciando el reino de Dios, invita y llama a la conversión. Entonces, una vez más decimos, es la reacción que el creyente debe tener, el discípulo debe asumir, cambiar su forma de pensar. Si antes pensaba de una manera distinta a la forma de vida en el mundo, pues ahora piensa de una manera diferente, de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Es el cambio, el arrepentimiento, en otras palabras. Arrepentimiento o conversión es cambio de dirección. Si antes mi dirección iba hacia un lado, ahora el cambio es diferente. Hay un cambio que va a causar esta enseñanza. O sea, esta enseñanza no queda ahí, sino que esta enseñanza
genera cambio en su vida. Y por eso que la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor espera a toda persona a quienes escuchen la palabra del Señor. Amados, este mensaje debe producir cambio en su vida. Y por eso, amados, no hay lugar para un cristiano que no tenga cambio en su vida. O sea, todo cristiano debe tener ese cambio del Evangelio. Los efectos del Evangelio genera el cambio de la forma de pensar, en la forma de vida. Una vida distinta, diferente, tras haber escuchado la lección. Y el cuarto contenido de este anuncio del reino de Dios es: creed sobre el Evangelio. Fundad vuestra vida sobre el Evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Aquí tenemos que es llamado a creer, que su vida sea fundamentado en las enseñanzas del Evangelio, en el mensaje de Jesús. O sea, la vida, lo mismo que Jesús enseñó, ¿no? Sobre la roca hay que edificar la casa, más no sobre la arena. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra vida, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra fe tiene que estar basado en Cristo Jesús, que es una enseñanza pura y verdadera. No hay lugar para que nuestra fe esté basada en cualquier otro. Hay muchas personas que su fe, su creer, está basado en algún argumento, en una posición o en alguna hipótesis que la historia alguien escribió o en alguna situación, amados, escrita. Pero sin embargo, el Señor nos invita a creer en el Evangelio de Jesús, en ese Evangelio trascendental, en ese Evangelio que cambia, en ese maestro de maestros que enseña, que cambia las vidas, que nos deja, que bajo ese sistema de amor paternal está con nosotros, y por eso que Dios está siempre. El Padre nunca abandona, y vamos a ver más adelante a través de las parábolas cómo el Señor nos enseñaba, amados, en ese amor paternal. Esto es lo que el Señor nos enseña, amados, de esta manera, y queremos de esa manera seguir en la palabra del Señor, permanecer. Aquel que es afectado por la palabra, amados, nunca va a volver atrás, nunca mira atrás. Aquel que es afectado, aquel que haya escuchado, hermano, la palabra, y esos efectos van a causar en las vidas. Lo que el Señor espera es eso de ti también, amado oyente, de que tu vida sea cambiado, tu vida sea transformada, tu vida sea diferente, tu forma de ser, tu forma de pensar, en todo, y tu fe esté basado en Cristo Jesús. Eso es lo que espera el Señor. Jesús es un maestro sabio que usa las parábolas, el símbolo, la narración, la paradoja, etcétera. O sea, todas las figuras literarias, como un buen maestro pedagogo. Encontramos allí, hermanos, las enseñanzas de Jesús asombrosamente extraordinaria. Amados, es tremendo, y por eso es reconocido en ese tiempo, a diferencia de aquellos maestros que enseñaban. Es distinto, marca la diferencia el Señor. Por ejemplo, en Lucas 11 al 12 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará escorpión? Amados, aquí hace una comparación de un padre. Un padre de ustedes sabe cosa buena, está apelando a ese amor, a ese afecto paternal. Hace uso de una enseñanza, usando en esos términos griegos, ¿no?, la pedagogía. Un papá quiere lo mejor para sus hijos. Un padre quiere lo mejor, que su hijo sobresalga, y va a hacer el esfuerzo de dar todo lo posible para la educación de sus hijos, para que ellos puedan crecer y alimentarse. Entonces, un buen padre no va a dar cosa que le pueda dañar. En este caso, escorpiones es veneno. Entonces, no va a dar, en vez de alimentar con cosas saludables, no le va a dar veneno a sus hijos para que muera. Entonces, la enseñanza es así en la palabra del Señor. ¿Qué le damos a los hijos? ¿Qué los enseñamos? ¿Qué vamos a enseñar? Entonces, aquí la invocación, el llamado también a todos los docentes, y que asumamos una responsabilidad delante de Dios esta tarea de la pedagogía, de enseñar a los niños, porque Dios ha puesto esos niños en nuestras manos para que podamos encaminarlos, para que darle la enseñanza que puedan ayudar en su vida libre, verdadero, veraz.
verás, así como le reconocía Jesús, una enseñanza verdadera. Las cosas que dicen son verdades, no son verdades absolutas, no son verdades relativas. No hay lugar para relativismo en el mensaje del Evangelio. En el mensaje del reino de Dios no existe relativismo. Amados, la verdad es absoluta. O eres malo o es bueno. O es malo o es bueno. ¿Es pecado o no es pecado? Son dos cosas, amados, que la verdad es así en el mensaje del Evangelio. Y por eso que esta tarea es tan serio en que tenemos que asumir, y también Dios siga usando, iluminando a todos los maestros, hermanos, que hoy se recuerda, mañana celebran el Día del Maestro en los diferentes lugares. Y por eso aquí también nos invoca el Señor a tener ese amor. El Señor Jesús tiene ese amor paternal. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Aquí Jesús también enseñando, refiriéndose a la proximidad de su muerte, sabiendo que su muerte iba a traer mucha ganancia, mucha bendición, la libertad, el perdón de pecados, y así también el reino de Dios, amados, iba a llegar a toda la humanidad, y iba a ser accesible para todo el mundo, para todos aquel que Él cree, porque por eso Jesús dijo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todos aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Ahí muestra se muestra el amor de Dios para con el mundo. Y damos gracias entonces por la palabra. Entonces Jesús es un Maestro supremo. Jesús, una vez más recordamos, amados, el llamado de Moisés allí en el monte Oreb, cuando dice ¿quién es? ¿Qué le voy a decir? Cuando dice ¿quién te envió? Entonces el yo soy. Jesús aquí se declara, amados, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, cuando Jesús responde estas palabras, dice la palabra yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. No hay una religión, no es la presunción de que alguien pueda decir, ¿sabe qué? Somos la religión verdadera, somos la religión tal o cual. No, hermano, es Jesucristo, amados, que conduce a la vida eterna. Es creer en Jesucristo, haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Y por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, necesitas reflexionar, recapacitar y meditar en esta plenitud. Así el mismo yo soy del Antiguo Testamento es Jesús aquí el yo soy, que él mismo, yo soy el alfa y omega, y yo soy el pan verdadero, etc. El Señor nos enseña de diversas maneras. Juan 14:26, aquí dice la palabra, cuando refiere las palabras de la última noche terrena de Jesús, el Padre mandará el Espíritu Santo y Él os irá enseñando todo, recordándoles todo lo que yo os he expuesto. Quisiéramos entonces desarrollar el 26, cuando dice la palabra en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué importante, Jesús, ya acá, hermanos, deja al Espíritu Santo, el Consolador, que es llamado a estar cerca, el ayudador, tu abogado, nuestro abogado, y por eso, amados, el Espíritu Santo está con nosotros, está contigo. En el momento que tú abres tu corazón a la palabra del Señor, el Espíritu Santo está contigo. Por eso Jesús nos llama a creer en su palabra. Él está con nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué hará el Espíritu Santo? Juan 16:8-11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga, hará ver la condición del hombre. Es cuando una persona abre su corazón a Dios, dispone su vida a que intervenga el Espíritu Santo en oración, en humildad, entonces el Espíritu Santo comienza a redarguir en su vida y comienza a mostrar su pecado y la persona llega, amados, como si estuviera hablando con alguien, como alguien le dijera, ¿sabe qué? Existe esto, está mal lo que has hecho, no está bien, y comienza a ser confrontado la persona. Entonces el Espíritu Santo es que va convenciendo a la persona que está en pecado.
de justicia. Convence de justicia. ¿Por qué? ¿Qué área abarca esto? La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, en ese momento, cuando la persona se siente tan pecador, se siente tan culpable de las cosas que hizo, wow, hice tantas cosas, ¿ahora qué hago? Entonces el Espíritu Santo comienza a convencer a través de la palabra de Dios. Jesús murió en la cruz porque de tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo único para que todos aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hace? Entonces de justicia, se hace justicia, la justicia de Dios se revela. Ahí, ya, soy pecador, ok, como pecador, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, merezco la muerte. ¿Y ahora qué hago para ser salvo? Pero más Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces está diciendo que Jesús pagó ese precio. Entonces se hace justicia. Es asunto legal. La paga del pecado es muerte. El pecador muere. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Él murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Cargó nuestro pecado. Él murió por ti, por mí. Entonces, como Él ya murió por la fe en Cristo Jesús, que Él pagó, soy justificado. Entonces el Espíritu Santo me hace entender, me convence de que yo soy justificado por la fe en Cristo Jesús. Puede decir yo soy justificado, no soy justo porque yo lo soy, sino soy justo porque yo soy justificado por la fe en Cristo Jesús. Creo en Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, para darme vida eterna. Ahora tengo esperanza y soy perdonado, y soy contado justo, justificado por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle por esa obra maravillosa? Y de juicio, entonces, ese que nos hace ver también de que Dios ha determinado el castigo para el malhechor, ha determinado el castigo para Satanás o demonios, que está reservado el lago de fuego ardiente. Ese es el juicio. El Espíritu Santo hace ver también de que sí hay lago de fuego, hay infierno ardiente, hay lo que ha preparado Dios para Satanás, esos demonios. Pero como Satanás no quiere irse solo, va a llevar y tentar a los seres amados de Dios, que es la raza humana. Dios ama tanto a la humanidad, puede decir, por cuanto Dios amó al mundo.